Ahí estamos. Aceptar. Ahí estamos. Estamos arreglando. Encontrarnos con el licenciado. Y es todo un tema. Hace un rato lo hemos logrado. La marica viendo. Pero estoy tratando de que el que me aparezca sea el licenciado. La invitación está mandada. A ver si él me puede mandar una invitación, porque yo la acepto y, y nada, ahí está llegando gente, nos estamos acomodando para hacer el vivo y todavía no lo puedo enganchar al licenciado en el vivo. Y bueno, a ver, te vuelvo a invitar. Ahí está llegando la invitación y me llega la de él también. Quizás es un problema de conexión. Ahí la acepto. Ahí estoy aceptando. Se va sumando gente al baile. Pero me parece que nos vamos a juntar los dos a hacer el vivo. Porque no hay chance, che. La idea era compartir los dos, sí, la idea era compartir los dos perfiles para que se una más gente. Así que vamos a aguantar un segundito y nos juntamos los dos a charlar desde los dos Instagram.
Ahí estamos. No, ¿me escucha, Marica? La saludo a mi hermana que está por ahí. ¿Sale ahí? Me decía que no se escuchaba. Claro, si tenía apagado el micrófono. Soy muy mala en esto. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Estamos? Ahí está. Ahí se va sumando gente. Bueno, como les decía, hubiera estado buenísimo que seamos... este hombre fuma en el vivo. Besitos a Analía que nos está viendo, Teli, Oli, un beso. Les cuento que hace muy poquito, hola Mauri, empieza mi canal de TikTok. Me he decidido a hacerlo porque no hay cosa que me guste más que las historias paranormales, que no sé, de terror, leyendas, de hecho. Crímenes también, hago de todo, pero para TikTok temáticas de ese estilo, digamos. Y bueno, quería que mi primer invitado, aunque seamos muy poquitos, esto va a quedar guardado, mi primer invitado sea nada más y nada menos que mi padre. Él es licenciado en psicología y psicoanalista. Para mí uno de los mejores, siempre voy a decir lo mismo en lo que hace. Y bueno, obviamente lo quería tener aquí hablando de este tema que es muy interesante. ¿Y por qué es muy interesante? Porque es un tema que como que se contrapone, supuestamente, se contrapone a su ciencia, digamos, a la ciencia de la psicología, del psicoanálisis, que es la vida después de la muerte o las experiencias cercanas a la muerte. No sé si son lo mismo o no, sí. FM, sí. Es lo mismo, exactamente. Así que bueno, queríamos tocar este tema porque a mí me parecía súper interesante una mirada de un psicoanalista sobre estas experiencias cercanas a la muerte y qué piensa de ellas. Bueno, primero que nada, muy bienvenido. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Somos pocos, pero tenemos fuerza. Sí, además... Estamos vivos, además. Además es una forma de conocernos también, de por qué. Otra cosa que no he contado es que trabajo en la radio, mira la R de locutora, me sale, bueno, seguimos siendo santiagueños, pero trabajo en Radio Nacional en Santiago del Estero hace muchos años ya y bueno, nada que ver, ahí hago humor, hago magazine, hago otra cosa totalmente diferente y por eso quería armarme este canal que hace mucho tenía ganas de hacerlo. Bueno, por donde quieras empezar. Buenas noches a todos. En realidad me convocan a hacer una de las cosas más controvertidas que hay hoy en día, que es la concepción de la conciencia ampliada, como de alguna manera contrapuesta a la tradicional e histórica cientificidad que trata la conciencia como un constructo del cerebro y absolutamente asociada a él. Lo cierto es que ha habido distintas etapas históricas en el que se ha ido conociendo no solo la evolución del cerebro humano, sino también la evolución de las culturas con respecto a la muerte. Es muy importante que hagamos un pequeño raconto, breve, rápido, y por lo tanto no tan sustancial como debería, quedará para otras ocasiones, si es posible. Otras conversaciones. Exactamente, pero fíjense ustedes que ya en el Paleolítico Medio, el homínido de aquella circunstancia histórica, remontándonos al Paleolítico Medio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí ya tenemos el Neandertal que va en un proceso de hominización cada vez más inteligente, pero se ha descubierto hace breve tiempo un homínido anterior al Neandertal que está en el sudeste de África
y han descubierto que ese pequeño homínido, con un cerebro que es un tercio del que tenemos los hombres modernos, pero que ya hacía rituales de enterramiento. Es decir, enterraba a los suyos, a los de su propia horda, marcándonos una relación entre la pérdida de este compañero, ¿no es cierto? Y el ritual de que se fue enterrándolo en ese sentido como para tenerlo presente siempre y cerca. El Neandertal es mucho más evolucionado porque desde este hombre pequeño de África hasta el Neandertal han pasado entre 150 y 300.000 años. Uf. O sea que ha habido una evolución hacia el Neandertal donde ya aparece con una cabeza más grande, un cerebro más grande, una corteza más elaborada, y que sí hacía rituales mucho más elaborados que este anterior, a quien le estaba nombrando. En el momento de los Eso es muy importante porque ya el Neandertal, al ser más complejo el ritual de la pérdida, se supone que había ya una representación del muerto en la mente del Neandertal, y por lo tanto esa representación suponía también un duelo, ¿no? Totalmente. Y ahora pasan los siglos y milenios y aparecen las grandes culturas de la humanidad, entre las que se destacan los egipcios. Allí y los sumerios y otros, ¿no es cierto? De las grandes civilizaciones. Ellos ya con rituales mucho más formalizados, más elaborados y con una creencia posterior al mero hecho de la representación del que se fue. Porque ellos ya empiezan a pensar en un otro lugar a donde van los muertos. Claro. ¿No? Entonces hay un ritual como el de la boca abierta de los egipcios, en donde el sacerdote lo enviaban para que vea, para que huela, para que sienta, para que escuche y para que diga. Disculpa, de hecho, también tengo conocimiento de que cuando se momificaban, se llevaban miel, se llevaban joyas, claro, se llevaban todos sus objetos personales. Y también los esclavos de ellos eran enterrados vivos. Eso lo han hecho ellos. Más las culturas chinas que las egipcias. Yo he visto egipcios, pero te creo. Sí. No es que no lo hicieran. Seguramente algún faraón de alguna de las dinastías puede haberlo hecho. Seguro. ¿No? Y lo hacían porque en la otra vida iban a estar juntos. Claro. Eso se trataba en el caso del faraón muerto. Ajá, no de cualquiera. No de cualquiera, claro. Solo del faraón, que además era un dios. Sí. Entonces, pero los chinos sí tenían la costumbre de enterrar con mujeres y hombres al más allá. ¡Qué terrible! Ese más allá tiene un sustento simbólico muy fuerte, porque ya empieza el ser humano en su evolución a entender que hay otro lugar hacia el cual se destina el alma. No el cuerpo del sujeto muerto, sino toda su personalidad. Por eso es que en la cultura egipcia se ponían los esclavos, los objetos personales, porque tenía que usarlos en el otro mundo. Claro. Y todo el ritual tenía ese carácter de tienes que ir a estar vivo en otro lado, ¿no? Bien, los tiempos han cursado su destino y de pronto nos encontramos ya en el siglo XIX y fines del XIX y el principio del XX, en el que aparece el psicoanálisis
Ya la psicología se había desprendido de la filosofía, estaba haciendo otros estudios, pero en el siglo XIX aparece el mecanicismo, aparece el cientificismo y lo material de la ciencia, ¿no? De alguna manera, este cientificismo nuevo del mecanicismo del siglo XIX, postindustrial o en el industrialismo, la medicina era muy concreta, muy materialista, y lo que se buscaba era, por ejemplo, hasta pesar y medir todo, claro, todo. cuantificar. La idea era cuantificar con exactitud matemática. Claro, exacto. Por eso no se consideraba una ciencia la psicología durante años, o sea, pero no sí creían. intentaron, los conductismos de aquella época sí intentaron medir las sensaciones. Claro. Entonces, claro, de acuerdo. no era, está bien, dentro de esa época está bien que esto haya pasado. Se entiende que no es posible. mensurable. Cuando aparece Freud y la historia del inconsciente, ¿no es cierto?, a fines del 19, principio del 20, y no estaba hablando de algo que iba más allá, porque era impensable dentro del mecanicismo ese tipo de pensamiento deicos, claro, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Él reduce a la mente humana a un grupo de representaciones, pero que eran, al ser interpretadas esas representaciones, tenían cierta materialidad, lo cual rescata luego Lacan como la materialidad del significante, ¿no? Es decir, todo esto era a propósito de buscar el sentido de un síntoma, básicamente, porque estaban dentro del campo de la medicina, para poder dar cuenta de que la mente era una materia que producía síntomas. Bien. Y factible de interpretar ese material para dar cuenta del síntoma. Perfecto. Con respecto a la muerte, en el caso del psicoanálisis freudiano, eventualmente solamente tenía que ver con una parte científica, que era cuando el sujeto moría, cómo se destacaba que estaba muerto, cómo se diagnosticaba la muerte, y al mismo tiempo la otra cuestión, que sería la cuestión espiritual asociada a las religiones. Entonces, los rituales eran religiosos, a los fines de que el alma del sujeto que había fallecido vaya a estar con su Dios. Esto pasaba en todas las religiones. En todas. Y sigue pasando en todas las religiones. Sí. ¿No? Todas tienen un lugar a donde ir. Sí. ¿Qué se va? No el cuerpo, se va un otro corpus, que es el cuerpo espiritual, a lo cual hasta hoy inclusive se le llama alma, ¿no es cierto? Es decir, el alma es como la esencialidad, pero al mismo tiempo un doble del cuerpo. Claro. Porque el sujeto, según los estudios de la SM, de las SMs, que son cientos de miles... Experiencia cercana a la muerte. Exactamente. Que son cientos de miles de casos que están abordados no solo por personas comunes y corrientes que se interesan por el tema, sino básicamente por los médicos. Los médicos han tenido que llegar a la conclusión de que algo pasa en sujetos que han muerto clínicamente. Porque claro, se levantan y relatan porque vuelven de una experiencia que es de absoluto orden espiritual, de un lugar otro, de un espacio-tiempo inexistente para nuestra dimensión, en donde tienen experiencias espirituales superadoras, maravillosas, etcétera, según los relatos. Eso también, ¿no? Que
que hay una gran coincidencia en los relatos de las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte. Fíjense ustedes que en el siglo XIX lo que se buscaba era la experimentación. O sea, para refrendar que algo era científico, tenían que experimentar y dar siempre en el experimento el mismo resultado. Claro. En el caso de las experiencias de SN, no puede haber experimentación 2 veces del mismo viaje, Claro, digamos. claro. Pero sí, lo que se nota es que se repiten patrones en todos los casos. Ahora pregunto, Sí. sobre eso que acabas de decir, siempre el psicoanálisis y un psicólogo te dice sobre la conciencia colectiva, habla sobre esto. Entonces, yo sé que existe la experiencia cercana a la muerte de muchísimas personas que la han vivido, la han relatado de tal manera, y yo tengo la misma experiencia. Claro. O casi todas son muy parecidas, no sé si sí. ustedes han ido escuchando eso, ¿no? Yo inclusive tengo pacientes que han relatado sus experiencias. La luz, el túnel. Cercana a la muerte, que se parecen casi en todo. Por eso digo. Salvo en la experiencia íntima de una comunicación con supuestos seres de luz. O seres queridos, ¿no? Que pueden ser seres queridos que ya están en la luz, como dicen ellos, o deidades como ángeles, guías, etc. ¿no? Sí, por eso yo pregunto. Ahora, el sujeto cuando tiene este tipo de experiencia está muerto, clínicamente muerto. Sí. El corazón parado, el cerebro trasoplano, sin respiración, y por lo tanto, mientras vive esta experiencia, está vivo, pero en otro lado. Sí. ¿Sí? Viviendo estas experiencias de las que estamos hablando. En el aspecto espiritual. El sujeto incluso lleva al otro lado su propia personalidad. Claro. Esas cosas no cambian. Ahora, el tema es la resistencia médica en general a la aceptación de estas cosas pasa, por un lado, porque ellos entienden que tal vez esto se produce por el exceso de drogas que muchas veces un enfermo tiene y que eso provoca alucinaciones. Y el nivel y el momento de conciencia antes de morir. Y esa es una de los reparos de la ciencia tradicional, de la medicina tradicional. Pero tenemos muchísimos médicos en Europa, Estados Unidos e incluso en la Argentina que estudian este fenómeno y terminan convencidos. Claro. Sobre todo aquellos médicos que también han pasado por una experiencia cercana a la muerte. Claro. Que vuelven de allá absolutamente convencidos. De ser ateos o agnósticos, terminan convencidos de que de verdad existe otro lugar a donde va el alma y tiene una experiencia divinizante, ¿no? De una alta calidad de bondad, de amor, de bienestar. Sí, de felicidad, se escucha muchísimo. Sí, eso, muchos y que no quieren volver. Muchos de los también que vuelven se quejan ante los médicos porque los han traído. Sí. ¿No? Y estaban en paz. Y siempre relatan una enorme felicidad y sobre todo un gran amor. Sí. Que es un amor que no se limita a una persona. Claro. Es un amor general, universal, ¿no? Yo quiero ser más o menos la que pone las trabas, digamos, en este asunto. El abogado del diablo. El abogado del diablo para que vos me lo puedas refutar. Y es esto. Primero, algunos datos como se ha comprobado científicamente que tenemos un nivel de conciencia breve de unos minutos a la hora del fallecimiento. Vos me dices, no hay muerte clínica y han vivido la experiencia. Exacto. Bueno,
después he Sin escuchado muerte clínica es muy difícil que haya habido una exoscopía del cuerpo. que el cerebro funcione, que haga ¿No? sinapsis. Es muy raro que hayan tenido experiencias fuera del cuerpo personas que no están clínicamente muertas. Claro. Pero hay mucha gente que a través de la meditación puede tener estos viajes astrales. Sin llegar a morir, digamos. Exactamente. Sin tener que morir, digamos. Pero los más valiosos son, que son la mayoría, son los casos de muerte clínica, Claro. digamos. Al menos para la experimentación, ¿no? Claro. Otra de las contradicciones serían científicas es que, y lo hablábamos hace un rato con él, era que lo último que pierde la persona al morir es el sentido del oído. O sea que escucharías unos breves segundos antes de morir. Entonces por eso es que se viene a contrarrestar con esta idea de la vida después de la muerte, porque lo que dicen es que estamos condicionados en ese momento a ver cosas, a sentir cosas, que en realidad no es la vida después de la muerte, sino que sería más bien... Forma parte del proceso del fin. Exactamente, digamos. Que es aparte de lo que nos pasa en la vida. Eso sí ocurre, sí puede ocurrir. Incluso pueden haber alucinaciones claro, por exceso de medicamentos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando finalmente de alguien que ha muerto. Claro. Bueno, que ya no tiene por qué funcionar su cerebro y generar cosas. Ahí me quiero ir ya a un caso concreto, saludando a gente que nos está escuchando, ¿no? Olivia te está escuchando. Quiero aclarar algo. María Eugenia. Sí. Se dice que las experiencias son muy breves porque al sujeto lo traen de vuelta a la vida de la tercera dimensión en minutos, digamos 4 o 5 minutos. O que lo viven más largo allá. Ahora, hay personas, claro, allá parece que ha pasado un año. Claro. Acá, ¿por qué? Porque allá no hay espacio-tiempo. Claro. En esta dimensión sí. Ahora, hay casos en los que el sujeto ha estado muerto 3 días. No. Incluso ya en la morgue dentro de la heladera. Eso sí he escuchado, pero ha dicho que había visto... ¿No? Y por supuesto que cuando volvió, porque vuelve cuando lo están cortando para hacerle la autopsia, ahí es cuando vuelve y ahí relata toda su experiencia. Justamente, no hay tiempo. Me gusta que hayas comentado eso porque quería ir a hechos más concretos. Bueno, repetimos, él es psicólogo, psicoanalista para los que se han ido uniendo y trabaja también, supongo, con gente que ha vivido esta experiencia y que nos podrías contar, obviamente, de tal cosa, ¿no? Ellos han tenido la experiencia común, ¿no? El haber tenido un fallecimiento breve en donde han podido entrar al túnel, subir y estar como entre las estrellas, en donde, si bien no han visto parientes que los esperaban, como es bastante usual, han sentido esa calma, esa paz, ese amor que los envuelve y que de alguna manera les cambia la vida. Eso también. ¿No? Eso porque también. todos los que han ido y han vuelto, vuelven de otra Cambiados. manera, mirando de otra manera la vida, ¿no? ¿Y eso en qué mirando de otra manera al ser humano, al otro. Claro. ¿No? Nosotros vivimos en una cultura absolutamente narcisística, egoísta, individualista, que se contrapone absolutamente a todo lo que esto significa, a lo que las experiencias cercanas a la muerte te enseñan, que es el amor universal. Claro. ¿No? Y el amor que no te pide nada a cambio. Entonces, la pérdida del ego. No es la pérdida, pero es el ego al servicio del otro. Ah, claro. ¿Sí? Claro. Porque el si mundo no tienes perfecto. ego no estarías parada, digamos, sin una depresión. Claro, así. claro, es verdad. ¿No? Es verdad. Pero en estos casos que han vivido tus pacientes,
vos notas que han venido cambiados, me dices, han vuelto Es cambiados. lo que ellos dicen. Ellos dicen que han vuelto cambiados, pero ¿en qué sentido? ¿Positivo, negativo? ¿Se enojan, no se enojan, vuelven Vuelven normales como cualquiera, pero con una capacidad de comprensión mucho mayor, ¿no? ¿Más calma puede ser? Más calma, pero quiero decir, todavía al estar vivos en la tercera dimensión, pues tienen todos los defectos que tenemos todos. Claro. Lo que pasa es que son menos acotados. Vuelves a la tierra. Exacto, Claro. son más comprensivos, más tranquilos, no son dañinos, no hacen daño, no hacen mal. En uno de tus casos has tenido No quiere antes... decir que no tengan sus conflictos, sus problemas. Por supuesto, por eso te decía que vuelves a la por tierra eso son y... pacientes, digamos. Eso te iba a decir, en alguno de tus casos que has vivido, has podido ser parte, digamos, de ese relato, ¿has estado en el antes y el después? ¿O siempre han sido después? No, ha sido después. Yo aparecí después, Ajá. cuando vienen a la consulta. Ah, bien. O Ahora, sea que vienen por es eso. un tema que ayuda enormemente Uh-huh. al terapeuta a trabajar los duelos. Ah, mira. ¿Por qué? Porque a partir de estas experiencias que yo he podido convivir Uh-huh. con algunos pacientes, muy pocos de última, ¿no? Pero sí, me empezó a trabajar el proceso clínico Uh-huh. con la gente que ha perdido seres amados y que están en un proceso muy hondo de duelos, Sí. como hijos. Uh-huh. Perder hijos es la cosa más terrible del mundo en esta dimensión. Uh-huh. Y esto ayudó a devolverle cierta espiritualidad al asunto de la pérdida Uh-huh. y a intentar separar la pérdida física del ser amado, de mi hijo, de mi hija, por quien lloro todos los días, separar la parte material, digamos, de la espiritualidad, Uh-huh. ¿no? Bueno, hasta ahora excelente. Les voy agradeciendo a los que nos escriben. Somos poquitos, pero nos re sirve que nos escuchen, porque este tema lo veníamos hablando, lo veníamos queriendo tocar hace rato. Bueno, saludarlos a María Eugenia, te dice hola tío, te está saludando. Hola María Eugenia. Tenemos a Claudia Dime, un beso grande, ella es mi tía. Hola Claudia. Y después, como en los sueños que pasa todo en segundos antes de despertar, nos decía Mauri Ibarra, que le mando un beso grande. Y Claudia es un dice... fenómeno asociado directamente con la trama neuronal, Uh-huh. ¿no? Claro, que esto es consciente, digamos. Así es, cada vez que hay un sueño REM, Uh-huh. un Rapid Eye Movement, el movimiento rápido de ojo, Uh-huh. aparece un sueño, Sí. Sí. o el sueño. Uh-huh. A veces parece larguísimo Sí. y a veces parece muy breve, Sí. pero siempre es breve. Siempre es un segundito. Es decir, aparece como otra temporalidad ahí Sí. en el sueño, ¿no? Pero lo que pasa es que está comprimido Claro. el material, Claro. porque hay mecanismos del trabajo onírico que lo comprimen. Seguro. Es el tema onírico, con él podría hablarlo horas, porque además es súper interesante lo que pasa en los sueños y las interpretaciones de los sueños, que son para Súper mí interesante lo lo que más. dice lo inconsciente al otro proceso mental, ¿no? Claro, el mundo inconsciente para mí es una de las cosas más fascinantes que hay. De hecho, creo que por eso había estudiado psicología unos años, pero realmente es para otro día porque es larguísimo también. Pero fuera de eso, ahora te voy a preguntar, esta creencia de la vida después de la muerte, ¿es en realidad un mecanismo de defensa del ser humano para poder lidiar con el dolor o poder lidiar con el terror a la muerte?
porque creo que el único miedo del ser humano es a la muerte. En realidad, más que a la muerte, el ser humano le teme a la finitud, Claro, a no existir más. a la conciencia de no estar, Ujú. ¿no? Es decir, se llama muerte, claro, Sí. pero detrás de la palabra Ujú. hay todo un contenido que tiene que ver con la mortalidad en el sentido de finitud, Ujú. de ya no estar Ujú. físicamente, Un terror. de no tener todo lo que uno tiene, de Claro. esas cosas. No, es además cierto? a eso negro que dicen que pantalla negra, Claro, que dicen que hay hay y un que no. blackout. Claro. Sí. Y por eso pregunto, ¿viene esto de la experiencia cercana a la muerte a compensar ese miedo? No sé si es a compensar la palabra exacta, pero por lo menos te da una esperanza. Seguro. Porque de última, a lo que no vamos a renunciar nunca es a la inmortalidad. Ujú, ujú. Entonces, por ahí, porque todo esto está en estudio Claro, todavía. claro. Y ahora ha ingresado la física cuántica. Eso es muy importante. Es muy interesante, muy importante y revela cosas maravillosas, digamos. Ujú. Pero eso yo querría dejarlo Para después. para un segundo momento, ¿no? Seguro. De cómo actúa la física cuántica y las partículas en las neuronas, Ujú. dado que cuando muere la neurona, las partículas se desprenden Claro. y se van. Ujú. Algo que refrendaría que el alma son las partículas cuánticas, ¿no? Es una locura. Pero bueno, eso lo Locura. podemos charlar más largo luego, ¿no? Sigue siendo materialidad para ellos. Es materialidad en cuanto a partículas, Claro. ¿sí? Claro. ¿Pero por qué? Porque están aglomeradas por una partícula que es el bosón de Higgs. Uy, El eso bosón ya. de Higgs es lo Me que perdí. hace, bueno, es lo que hace materia. Ah, bien. Desde el Big Bang hasta ahora. Ah, Fabrica materia, aglutina claro. y Claro. entonces hace materia. Claro. Si no estuviera el bosón de Higgs, no habría materia. Claro. Esto de la experiencia cercana a la muerte no tiene que ser, claro, íntimamente relacionada a la religión. O sea. No, para nada. Ah. Las religiones ya tienen su propuesta de otro mundo, ¿no es cierto? Seguro que está Estar Dios, con Dios, está estar en el Jesucristo paraíso, también ahí, pero por creencias. está en el paraíso. Eso no es una experiencia El paraíso de condicionada. las huríes de los musulmanes. En fin, todas las religiones del mundo tienen un más allá y un lugar a donde ir. Sí. Estas experiencias dicen lo mismo, pero sin institucionalidad. Claro, que Sí. es una creación del hombre y que nada que ver. Parálisis del sueño, nos decía Romina que eso es el tema Se habla mucho onírico, de ¿no? eso, pero es más onírico Claro. que una experiencia cercana a la muerte. La parálisis del sueño es que no te puedes levantar No te puedes no te puedes mover Así es. durante una pesadilla, ¿no? Y puede ser no en pesadilla, sencillamente entrar en parálisis, ¡Ay, qué estando horror! dormido y darte cuenta que estás en parálisis. Debe ser horrible. Porque te horrible. despiertas y no te puedes mover. Sí, 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 sí. Es como si te hubieran puesto succinilcolina, Claro, una medicación para que no te muevas. que es para eso. Sí, para paralizarte, Para claro. paralizar. Esto estamos saliendo un poco del tema por Romy, pero igualmente le voy a preguntar. ¿Esto también es a nivel inconsciente que te pasa? O sea, por un problema, un síntoma, digamos. Puede ser un síntoma, Puede si ser esto un se síntoma. repite, digamos. Claro, Habría que verlo con más profundidad. Obviamente. seguro, seguro. Bueno, volviendo a esto de las experiencias cercanas a la muerte, ya saben, están invitados a compartir sus experiencias, a escribirnos si saben de alguien, si mismo les ha pasado, capaz. Sí, la verdad es que para la investigación ayuda mucho. Claro, siempre. Porque todavía siempre. esto está en pañales, más Ujú. allá de que son cientos de miles de casos en el mundo. Seguro, seguro, muchos. Bueno, de hecho, esto ha comenzado, mi idea ha comenzado con que lo hablemos con él cuando en TikTok hago un videíto contando la experiencia de Rachel algo, que ahora no me acuerdo,
pero que ella dice que muere de un paro cardíaco. No sé a nivel cerebral Si qué hay es lo que paro, ha pasado. en segundos hay paro arriba. Bien, ella dice Si no que, llega sangre al cerebro, se para. claro, claro, ella dice que tiene un paro cardíaco, que en esos minutos de muerte que tiene, que son de hecho 7 minutos muerta, Sí. estuvo ella. Ahí ve una pradera enorme, tan amplia, dice, tan amplia, que Los no, colores. no había fin, ¿no? Los colores Sí. del otro espacio, Sí, del otro lugar a donde supuestamente van las almas, son tan brillantes, no tienen nada que ver con los colores de acá. claro, capaz que vivimos medio en grisáceo aquí. Claro, es como opaco. Medio opaco, sí. Acá opaco, allá Vivimos con un filtro. Bueno, justamente ella dice que ve un solo árbol en este prado, un solo árbol con agua alrededor y muchas voces hablando a la misma vez, que a su vez no se entienden, pero sí se entienden, mira qué locura, y que dicen cómo ser buena persona. Ajá. O sea, que creo que eso que ha pasado ahí, que es esa Pasa que experiencia. uno llega a un estado de unicidad, Ujú. ¿no? Con el otro, con ahí. Con el universo. Somos, claro, somos todo. Llevar, todos somos uno Claro, claro. con el universo. Ujú. Por eso el Dios de Spinoza es el universo, la naturaleza, Exacto. ¿no? El Dios de Spinoza es bello. Es bello. Es súper exactamente. recomendable Es para el los Dios que más quieran. cercano a las experiencias de Dios en las SM. Capaz que lo ha vivido y no sabemos, ¿no? Einstein mismo decía que él cree en el Dios de Spinoza. Sí, se ¿No? había visto, se había visto. Bueno, esta mujer cuando dice esto de que le daban consejos de cómo ser mejor, básicamente, a lo que me he imaginado relatando esto es que ella necesitaba saber esto porque iba a volver, porque no, ¿entiendes? O sea, como que te doy esto, tenerlo en cuenta porque vas a volver, Seguro. ¿entiendes? Y cuando vuelve sí se enoja. Una de las cosas que le molesta es haber vuelto Sí, porque ahí quería muchos quedar. pacientes se enojan mucho con el médico porque los trae. Ujú, sí. Bueno, de algunas preguntitas que tengo aquí, te voy a hacer, que las he anotado, y son de qué manera, que me gustaría saber es de qué manera afecta la vida del paciente esta experiencia, que un poco lo hemos hablado, Sí. pero afecta a... Positivamente siempre. Siempre, sí. Sí. Pero afecta... Vale decir, también es bueno decir en este caso que no existe tal infierno, sí. que no existe limbo. Ah, eso está bueno saber, sí. Claro. Ah, que no estaba en un limbo, decía ella también. No era un limbo. No, es solamente una experiencia en un espacio otro, Ujú, ¿sí? ujú. Que está básicamente solventada por el amor. Hermoso. Por eso quieren volver rápido para allá. Claro. No, bueno, de Todos hecho... esperan su momento, por supuesto, Sí. porque no lo decidimos nosotros. Había una persona, un médico, me equivoco, este hombre que ha tenido varias experiencias cercanas a la muerte y que finalmente ya está con Dios. Pero de los años 2000, 99, que era muy conocido y ha escrito muchos libros. Pero no es médico, ¿Qué era él? es periodista. Periodista. Él ha No me tenido acuerdo el varios. nombre. Sí, se nos Pero- ha ido el nombre por si alguien lo sabe de esta Que él ha persona. publicado 2 o 3 libros al respecto. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, él es uno de los puntales en la Argentina Ujú. de estudiar las experiencias cercanas a la muerte. No era Ángel, ¿no? No era... No, ya nos acordaremos. Sí, pero él cuenta, no una, sino, o cuenta de los demás. También cuenta de otros casos. De él, que le ha Porque pasado. él después hace casuística en los libros Ujú. y relata experiencias de muchísima gente. Sí, bueno, o sea... Pasa que las personas no se animan a comentar sus experiencias con facilidad porque temen ser tratadas como de locas, locos. Sí, ¿no? sí. Entonces se guardan.
Hay muchísima gente que ha tenido experiencias de este tipo y no las comentan. Claro, o sea, no debe ser para nada fácil, pero sin embargo, a día de hoy creo que somos mucho más amplios, ¿no? Sí, sí, obviamente. Hoy en día Pero queremos mucho más. este tema desde el año 75, Ujú. en que se publica el libro Vida después de la vida, era por Brian Weiss, Brian Weiss, sí, es que uno, sí, muy y conocido. Raymond Sí. Moody es el otro. Bueno, Ambos ya. médicos, ambos psiquiatras. Ujú. No, Brian Weiss no. Él sí, psiquiatra. Raymond Moody era Pero psiquiatra. Brian Weiss también. Brian Weiss era médico también, pero no, No psiquiatra. Ah, bien. Después está Grayson, Ujú. están otros cientos de médicos en Estados Unidos, en España, en Holanda, Ujú. que el de Holanda también sufrió un SM, Sí. Ah, mira. punto de partida para su investigación. Todos hoy son convencidos, pero hay gente que tiene un currículum impresionante, Claro. ¿no? No es son cualquier- caídos del catre. No es cualquier mediquito. Claro, no, ¿Sí? sí, totalmente, no, eso y es un tema que también tiene que ser tocado con una gran delicadeza, pese a que Totalmente. nosotros lo estamos tocando con más liviandad, digamos, ahora. Es que esto es superficie lo que Claro, estamos hablando. claro, pero- No hemos profundizado en lo que debemos profundizar, porque tenemos que, de alguna manera, refrendar lo que decimos con ciencia y con Claro. espiritualidad, Claro, ¿no? claro, pero científicamente lo están haciendo, Se está haciendo, está sí, en sí, sí. evolución Ahora está en la este etapa estudio. de la cuántica. Claro, claro. El universo cuántico es un universo otro, Ujú. no es esto. Claro, No bueno. se percibe el universo cuántico acá. Con la cuántica se está hablando mucho del multiverso, Totalmente. de todo eso que de hecho es muy parecido también a esto, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, de espacio-tiempo, si Así te es. pones a Por pensar... ahí no es que nos vamos a un lugar mágico, ¿no? Como en tantas películas que entran a un ropero y salen en un lugar mágico. En Narnia. Por ejemplo, Narnia, sí. Sí. Narnia. Bueno, no. Se puede explicar, a propósito del tema, se puede explicar que estamos ante un universo paralelo, Claro. que es un universo otro, espiritual y con otras variables. ¿Por qué le llamas espiritual? Porque las experiencias son espirituales. ¿Qué es espiritual? Yo sé lo que es, pero... Entiendo. Sí, Tu alma siendo una con el universo. bien. Tu alma siendo una con el otro. Sí. Con los millones de otros que hay en ese otro plano. Ujú. Y con la divinidad. ¿Qué será Claro. Dios? Pues lo más probable es que sea una suprema inteligencia creadora, Ujú. no una persona, Claro, una energía, que es lo que se no dice ese señor barbudo, mucho. qué sé yo. No. No, No, claro. es una inteligencia creadora, pero suprema. Sí, es muy difícil en creer que todo esto que vivimos, lo que está creado a la perfección en el planeta, Así es. a la perfección En el universo. creado, en el universo creado, todo sirve para algo. Todo en nuestro planeta sirve para algo, todo está perfectamente alineado para cada uno, ¿no? Así Y es es. muy difícil no pensar en una figura de deidad, ¿no? Es una figura súper inteligente. O claro, o una energía que creadora, Yo creo- como vos bien dices, ¿no? Prefiero pensar en una energía creadora, Ujú. porque todos somos energéticos, Claro, incluso Claro. nosotros de la tercera dimensión. totalmente. Y qué tan pequeños somos si es que nos ponemos a pensar ante otras evoluciones, ¿no? Que Así es. se suponen que están también. Eso es que también seguro me consigo a alguien para hablar de ovnis, porque les digo que está buenísimo el tema. Ya tengo fichado uno, así que De vamos ser- a hablar. A ver, de oficializarse el asunto ovni, porque ya todo el mundo sabe que andan,
Hay Que algo hay. millones de pruebas de que andan por esta tierra, pero de oficializarse en algún momento se va a poder alinear el concepto de trascendencia Claro. con ellos, porque ellos también son energías y seguramente tienen un concepto de divinidad, de espiritualidad, etc. Totalmente, no vamos a ser los únicos Sobre que... todo porque ellos se manejan en el universo cuántico. Claro. Y ya medio cerrando el tema, Víctor Sueiro, gracias. Eso, gracias. Víctor Sueiro es el que planteaba el tema de la vida después de la muerte y justamente como para darle un cierre, pero profundizando, porque el burro por delante. Nosotros. Mi padre, yo, mi familia, mi hermana, hemos tenido una pérdida que es de mi madre, y uno cuando escucha esto, que de hecho ante el enojo de la pérdida, porque muchos nos enojamos al principio, es normal, cuando esa persona se va, yo he estado mucho tiempo enojada, y después vas tranquilizándote, escuchando, leyendo, interiorizándote de otras cosas, digamos. De hecho hay un pueblo en Estados Unidos que yo te contaba que lo había leído entero porque quería ir a Estados Unidos a hablar con esas personas que hablan con los que están en el otro plano, ¿no? Sí, los mediums. Los mediums, que supongo que si existe este otro plano debe ser que es verdad lo que hacen. Absolutamente. Digamos, porque hay veces que saben cosas que uno dice... ¿Vos has estado con una medium en algún momento? Estuve con una persona que me ha dicho cosas impresionantes, digamos, detallarme un familiar que se había ido hace 2 días de una manera íntegra, así, está vestido de tal y tal manera, y era verdad. Pero bueno, justamente hablando de eso, por eso decía que había que tener cuidado con el tema, porque hay mucha gente que ha perdido a sus seres queridos, y que esto les sirve mucho también para soltar, capaz, para... Así te das cuenta de que ellos están felices. Claro. En donde estén. Están felices. Sí, y de hecho se supone manifestaciones de ellos que no sé para qué serán, pero... A través de medios o a través de circunstancias Claro, no, en la vida. Que te hacen saber que están. Claro. Es como será para calmar la angustia, ¿no? Todo eso lo podemos interpretar desde un lugar tercera dimensión o desde un lugar más cuántico, digamos. También, ¿no? También. Siempre además se incluye mucho la tecnología, y no es... Debe quedar claro que no hay que renunciar a la profundización científica del caso, de estos temas. No quedarse como papanatas siguiendo el verso de otros. Claro. Sino hacer y profundizar este tipo de temas que yo ya llevo 12 años estudiando, ¿no? Y que al día de hoy... Que aún no es definitivo. Habrá que ver, ¿no? Porque después se habla de la transmigración del alma, de que vuelve el alma a reencarnarse. La reencarnación, claro. Bueno, el tema de la reencarnación para mí es un tema todavía... sí, pero oscuro. Hay niños que dicen cosas increíbles, ¿no? Hay casuísticas, muchas. Quizás otros son versos, pero yo prefiero primero cientificar y luego entrar a la espiritualidad de la reencarnación. Pero se entiende que desde tu lugar como psicólogo, psicoanalista, primero vaya eso, ¿no? O sea, claro. Es que no hay que comprar pescado podrido, como dicen popularmente, ¿no es cierto? Buscar la explicación. Primero acá, después vemos. Claro. Y sigamos investigando. Seguro. Porque el tema es fascinante. Seguro. Y hace mucho también, hasta el cine es el cine creo que es uno de sus temáticas preferidas, ¿no?
La vida después de la muerte. Ha habido muchas películas. ¿Se acuerdan la película esta de estos con Julia Roberts que se mueren a propósito para ver si había vida Sí. después de la muerte? Bueno. Flatline se llama. Ay, por Dios, sabe más que yo decir. Línea, Recta, no. línea Flatline. flat, así, finita. Ah, flat como los flats de los aviones. Así. No, Así. ese es flat. Flaps, nada que ver. No, flatline es la línea Flat. esta que te hace la marca, ¿no es cierto? Sí. Que ya no tienes Ah, la del función pulso. cerebral ni función cardíaca. Sí, ¿no? sí. Trazo plano. Ellos, Eso es. ellos tocan un montón esto, pero bueno, ponele la película Sexto Sentido y iría a eso que dicen y que no después hay, la de- ¿no? Que es el aquella limbo. aquella que lo matan al novio Sí. y ella queda destrozada, Sí. el novio le pide ayuda Ghost. Ghost. Ghost con Whoopi Goldberg. Sí. Es muy buena, muy buena. Sí. Pero ese es el concepto de limbo, que es el que no quieren tocar estas personas que sí han vivido la experiencia cercana a la muerte, supuestamente. O sea, no estoy en un limbo, estoy en este lugar de felicidad pura, de paz Exacto. y de... Él no podía amor. irse, no podía irse, Sí. porque muchos de los que mueren se quedan, porque no pueden irse por razones X. Entonces vos separas de que si pueda haber o llegar a haber un limbo. No es un limbo. Se queda acá en la tercera dimensión, Bien. en estado espiritual, Ujú. porque no pueden irse, no encuentran la Algunos luz. dicen que no están conscientes que han muerto. ¿Por qué? Porque no están conscientes que han muerto y porque no quieren desprenderse generalmente de los bienes materiales. Acá, en el caso de Ghost, no puede desprenderse de ella, De ella, de de la su persona. amada, digamos. Claro, ¿no? claro. Sí. Pero por supuesto tiene las cosas hollywoodense. Seguro, No es así. seguro. A lo que iba era de esto, justamente de que el cine ha utilizado esta temática muchísimo porque es algo que le interesa a muchísima gente. Así es, y por lo que todos vamos a pasar. Y por lo que todos vamos a pasar y que tenerle menos miedo capaz y indagar más y Sí, estas cosas calman los profundizar más. nervios con respecto a la muerte. Totalmente. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con el vivo. Te agradezco profundamente que hayas sido parte de mi primer vivo. Ha sido un placer del poder lado hablar públicamente de estas investigaciones que estamos realizando. Es muy lindo el Muchas tema. gracias a todos por escucharme. Y Ahí se ve sumado Gaby, le mando un beso grande, compañera de la radio también. Ha sido un vivo. espero que pronto podamos hacer otro vivo. Ya desde los dos celulares, así puedan verte a vos también. Pero si me están viendo, hola. No, sí, pero queríamos hacer